Bien, buenos días. Buenos días. Ahora, buenos días. Buenos días. Me conviene. Vamos a levantarnos un momento todos, por favor. Vamos a hacer algo. No, bueno, mejor los sentados. Pero ahora vamos a pedirle a Manuel que ore, Manuel Cárdenas, por la palabra esta mañana y lo vamos a hacer todos de pie. Gracias, Padre, por este hermoso día para ti, Señor, para alabarte, Padre. Te pedimos, Señor, que tú a través de Antonio, Padre, en tu hermosa palabra, Señor, cale cada uno de nuestros corazones, Señor, que pongamos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y a retenerla, Padre. A ser hacedores de ella, Señor, en el más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Queréis sentar? Sentados. Si ponemos esto aquí, ya, entonces, ya nos sale redondo. Pero que salga, que sale eso, ¿no? ¿Por qué? Madre, ¿sale? Un momento, voy a cerrar esto. Y ahora lo hago otra vez. A ver si así. Ahora. Bien. Pues llegamos al final de este viaje que hemos hecho alrededor o acerca del cuerpo humano, donde hemos visto que Dios en su palabra usa la figura del cuerpo físico para hablar del cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y yo no soy médico, evidentemente, de médico solo tengo la letra y no alcanzo tampoco a todo. Doctrinalmente hemos ido por la superficie, pero lo que está claro es que donde nosotros miremos, a donde apuntemos, Dios está ahí. Si apuntamos al universo, Dios está ahí. Si apuntamos hacia afuera, podemos ver a Dios. Si apuntamos hacia adentro, podemos ver a Dios. En cada cosa, ¿verdad? Dios se revela. Dios es un Dios que es visible, dice el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que, bueno, a veces nosotros podemos tener los ojos cerrados a Él. O Satanás, como dice la Biblia, que tiene un velo puesto en las personas para que no vean a Dios. Pero aquellos que son sinceros ven a Dios en cualquier cosa. Estamos estudiando Apocalipsis y en un momento dado, cuando la gran tribulación, hay unos juicios terribles en la tierra y el anticristo y el falso profeta está haciendo todo lo posible para que la gente no vea a Dios en eso, pues en un momento dado, en esa gran tribulación, pues aún ahí las personas ven y dirigen su mirada a Dios y ven hacia Dios. Lo que pasa es que eso después es completamente anulado. Así que yo espero que, bueno, que nos haya servido para ver las comparaciones entre el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo físico. Mira, una vez iba entrenando, cuando podía, por el puente del Sifón, y era tempranito, bueno, no soy yo, ¿no? Pero, y iba entrenando por ahí, y de repente tropecé con una alcantarilla que estaba un poquito subida. Y claro, pues inmediatamente mi cerebro notó que la gravedad estaba haciendo su trabajo. Mi cerebro intentó equilibrar la cosa, pero no pudo y me caí. Inmediatamente sentí pues dolor en las rodillas, en los codos, aquí en la mano, en fin, me esnafré, ¿no? Pero, ¿vosotros sabéis cuando me caí qué fue lo primero que hice? Levantarte. Sí, levantarme y ver si había alguien viéndome. O sea,
los codos, las rodillas, da igual. La verdad que vi a ver quién me estaba viendo. Porque el cerebro estaba mandando señales y cada una de las partes afectadas estaban mandando señales. Pero mirad, el cerebro no es solo materia gris. No es solo materia gris. El cerebro soy yo realmente. Aquellos que estudian el cerebro dicen que el cerebro somos nosotros realmente. Contiene imaginación, contiene moral, contiene sexualidad, contiene alegrías, contiene penas, contiene recuerdos, memoria, juicio, religión, etc. O sea, la cabeza es lo que ordena en el cuerpo. Un premio Nobel, Roger Sperry, dijo: hay fuerzas dentro de fuerzas dentro de fuerzas, como en ninguna otra masa de 15 centímetros cúbicos del universo. Dijo: el cerebro está flotando en su caja de marfil en una piscina de fluido cerebroespinal, contiene la persona que soy. De hecho, a los psiquiatras muchas veces les cuesta determinar dónde termina lo físico y dónde empieza la parte espiritual o emocional. Y a veces para un tratamiento de un problema emocional te dan algo que es para un problema físico que tú puedas tener en el cerebro. Vamos a leer un texto que está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. Como dice Beni, a veces encenderlas. Efesios 4, Pablo está hablando de que el cuerpo de Cristo es uno, como hemos explicado ya. Somos muchos, pero formamos uno. Y tenemos muchas cosas en común. Y el versículo 9 dice que ¿qué es esto de que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, versículo 10, Efesios 4, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, un hombre, un cuerpo completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, estamos hablando del cerebro. La comparación espiritualmente, Cristo es el cerebro. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo nos ha dejado su voluntad en su palabra. El cerebro manda una serie de órdenes al cuerpo físico para que el cuerpo físico haga lo que el cerebro le manda. Es así, ¿no? Cristo es la cabeza y Cristo nos ha dejado su palabra. Ahora, la palabra de Dios no solamente son letras grabadas en un papel. O sea, esto nosotros le llamamos Biblia, Biblios, porque es el conjunto de unos libros que Dios ha inspirado y que se han unido y los hemos puesto en un solo libro, ¿no? La Biblia, el libro. Pero estamos hablando de que no solamente es papel y tinta, sino que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos, es mucho más, por eso necesitamos el Espíritu Santo haciendo su obra. Necesitamos un corazón de carne también, y necesitamos la mente de Cristo, como veíamos la semana pasada. Tú ves mi brazo moverse ahora, ¿verdad? Estoy moviendo mi brazo. Bien, aunque este brazo se mueve así, la orden viene de dentro. Es decir, el brazo no se mueve sí solo porque quiere. Eso es porque yo ahora mismo, Antonio, mi cerebro, le está diciendo al brazo que se vea, que se mueva, para que vosotros lo veáis. Espiritualmente es exactamente igual.
nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios la leemos, pero estos son órdenes para nosotros que tienen que venir desde dentro también. Y eso es lo que también quiero expresaros hoy. Si venimos a la iglesia pensando que nos hará mejores, pues nos equivocamos. Es decir, no nos hace mejores la iglesia. Nosotros venimos, nos reunimos, adoramos al Señor. Tal vez como mucho lo que nos hace mejores es lo que venimos aquí a hacer, o lo que venimos a escuchar. Pero no nos hace mejores. Lo que nos hace mejores es la palabra de Dios. Y cuando las órdenes de Cristo, como nuestra cabeza, salen y afectan a nuestra vida completamente. ¿Recordáis el Shamá, verdad? De Deuteronomio 6. Cuando habla de que grabarlas en las puertas, de repítelas a tus hijos, etc. Lo primero es, grábalas, dice, estarán en tu corazón. Eso es lo primero. Y después, entonces sí, si quieres ponerlas en las puertas, si se las quieres enseñar, haz lo que quieras, pero tienen que estar en tu corazón. Y en la Biblia el corazón, ¿qué es? Es la persona. Es el centro de la voluntad, de los sentimientos y de todo eso. Así que la obediencia a la palabra tiene que salir de dentro. ¿Salir de dentro de dónde? Del Señor. El Señor es nuestra cabeza. El Señor es nuestra cabeza. El conocimiento de la Biblia por sí solo no sirve de nada. Hay personas que saben muchísimo más que nosotros de la Biblia. Infinitamente más. Y sin embargo nosotros decimos, hombre, pues parece que no tiene al Señor en su corazón, ¿no? Parece que no es salvo porque está enseñando una serie de cosas. Bueno, pues esa gente conoce mucho. Dice, cuando Bernabé llega allí en Hechos 11, dice que él llegó y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Claro, lo que Bernabé les enseña allí a aquellos creyentes era que hicieran un propósito en su corazón, o sea, desde dentro a permanecer en el Señor, a tener un propósito en la vida. Mirad, ese es el pollo Mike. En Colorado, esta es una historia real, y lo de al lado es un monumento que hay en ese pueblo. Bueno, pues esto es la historia de un señor que le cortó la cabeza a un pollo. Bueno, lo cortó la señora. O sea, su mujer, con un hacha o un sable, yo qué sé qué es. Total, le cortó la cabeza, pero el pollo siguió viviendo. Siguió viviendo 18 meses. Y eso hay una explicación. Yo no os la voy a dar, tampoco... pero hay una explicación. El pollo vivió 18 meses. Y el hombre le daba con una jeringuilla, le metía comida por la boca, ¿no? Bueno, la boca no le quedaba, pero la garganta, lo que sea, como se llama, ¿no? Curiosamente murió de un atragantamiento, el pollo. Pero vivió 18 meses. ¿Por qué os lo digo? Pues porque a veces decimos, ¿no? Bueno, es que este anda como pollo sin cabeza. O andar como pollo sin cabeza es que tú puedes caminar, pero no sabes para dónde, no tienes propósito, no ves nada, no te puedes relacionar con nadie. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Para nosotros, espiritualmente, no podemos andar como pollos sin cabeza por la vida. Tenemos al Señor. Pablo dice, ¿no?, que tenemos que crecer unidos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y tenemos que permitir que de parte del Señor salgan las ideas, salgan nuestros sentimientos, salga nuestra obediencia y salga todo lo que tenemos. No podemos andar nosotros en nuestro propósito. Cada segundo, mirad, cada segundo llegan al cerebro unas 100.000 millones de instrucciones. Cada segundo, 100.000 millones de instrucciones está mandando el organismo en general al cerebro. Lo que pasa es que el cerebro filtra todo eso. 1 milímetro cúbico puede contener 400.000 millones de conexiones en el cerebro. 1 milímetro cúbico es si tú ahora coges un papel y con un boli haces un puntito, eso es 1 milímetro cúbico. Bueno, pues dentro del cerebro eso tiene 400.000 millones de conexiones. ¿Por qué digo todo esto? Mirad, la cantidad de conexiones del cerebro, dice, no tiene nada que envidiarle a las estrellas y a las galaxias del universo. Por eso yo dije al principio, donde tú veas, pues ves a Dios.
sea en la galaxia más última que pueda haber o sea dentro de tu cabeza. De hecho, hay esta imagen donde se compara, alguien comparó en fotos lo que es el cerebro con todas sus conexiones y todo, y el universo. Bien, el cerebro nunca duerme. Nunca duerme. De hecho, durante la noche contiene la misma o casi la misma actividad que de día. Tú parece que tu cerebro está descansando porque tú no te enteras, pero no. El cerebro está exactamente, prácticamente con las mismas actividades, las mismas conexiones y todo que cuando tú estás consciente. Ahora bien, cuando hay una parálisis en el cuerpo físico, cuando hay una parálisis, se dice que son células desobedientes. Y lo que ocurre es que se rompe la comunicación. Se puede romper la comunicación entre las piernas, por ejemplo, y el cerebro. No, eso no quiere decir que el cerebro esté mal. Quiere decir que no hay comunicación. O los brazos o el órgano que sea. Por ejemplo, Steve Hawking, una mente brillante, recordáis, ¿no? A Steve Hawking, ya murió. Bueno, pues su cerebro creo que tenía más coeficiente intelectual que Einstein, bastante más. Bien, pues no podía mover ni un dedo. Y sin embargo era el hombre más inteligente del mundo. Pero no podía mover ni un dedo. Un cuerpo sano depende de una comunicación sana, del cerebro a todos los miembros. Espiritualmente, lo mismo. Aquí Pablo habla en Efesios 4 de que nosotros tenemos que crecer, cada uno, crecer en nuestra actividad, y cada uno dependiendo del Señor, y todos agarrados o asidos a crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que no podemos permitir es que haya una interrupción entre nosotros y el Señor, porque entonces algo se va a parar en nuestra vida. Así como el compromiso también de cada célula a hacer la voluntad de la cabeza. En el cuerpo físico, las células son leales, pero no todas. Puede haber un problema en el cuerpo físico de que, eso ya lo tratamos, de que haya células que se vuelvan desleales o egoístas y no entregan y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces ya hay un problema dentro del cuerpo. Pensemos en Efesios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mirad la expresión de Pablo, de quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan a todas las fibras, todo lo que hay, todo está absolutamente conectado. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos en amor. Cada célula tiene que cumplir su función. Cada órgano tiene que obedecer al cerebro para su salud, para su buen funcionamiento. En el cuerpo espiritual, si hablamos de la iglesia, tenemos acceso todos a Dios. Y Él también tiene acceso a nosotros. No solamente que yo tengo acceso a Dios, sino que Él también tiene acceso a mí. Un buen funcionamiento y salud de cada célula, así que depende de los mensajes, que los mensajes bajen de la cabeza hacia cada uno de los órganos. Lo mismo nosotros. ¿De qué dependemos? ¿De qué depende nuestra salud espiritual? Depende de que escuchemos al Señor. Depende de que tengamos comunión con Él, de que no haya obstáculos entre nosotros y Él. Jesús, por ejemplo, dejó de hacer milagros para capacitar a los suyos. En un momento dado Jesús deja de hacer milagros y se dedica a capacitar a los suyos, a estar con los suyos, a prepararlos, a enseñarles las cosas, porque ellos son los que a partir de ahora van a tener que llevar adelante el reino, ¿no? Y eso nos permite, Él nos permite hacer a veces con torpeza y lentitud lo que Él podría hacer de manera perfecta e instantánea. Señor no necesita de ninguno de nosotros para su obra. Él puede hacer las cosas cuando Él quiera, de forma instantánea, de forma perfecta, y sin embargo pues nos permite a nosotros hacerlo, porque el Señor delega en nosotros. El cerebro tiene que delegar, porque lo hemos visto, el cerebro no ve, no oye, no toca, no siente, no corre, no agarra algo, no le pega una patada a algo, no come, no.
El cerebro tiene que delegar en los demás células y en los demás miembros para hacerlo. Espiritualmente, el Señor, hubo un escritor que dijo, ¿no?, que Dios se había humillado de varias formas. Entre unas, la encarnación es una forma de humillarse, la muerte es otra forma de humillarse en un sentido, y este autor también dijo, y dejar su obra a la iglesia también es una forma de humillación, dijo este hombre. Porque es verdad, porque el Señor deja en nuestras torpes manos muchas veces las cosas que Él podría hacer. Pero mirad, antes de que nos preocupemos y saquemos conclusiones erróneas, pensemos en las palabras tan maravillosas y ennoblecidas que Pablo usa cuando se refiere a la iglesia. Aquí algunas, ¿no? El cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, el templo de Dios. Y lo que el cerebro siempre intenta hacer es que, lo hemos explicado, que cada célula, que cada miembro, que cada parte del cuerpo se sienta parte del cuerpo. Y se sienta que está colaborando con el cuerpo y que está colaborando con el funcionamiento. Esa es una célula sana, eso es un órgano sano. ¿Hace falta que haga la comparación? No, vale. Mirad, una de las maravillas del cuerpo humano es lo que estamos hablando. Que cada una de las 100 billones de células que tenemos tiene acceso, de una o de otra forma, tiene acceso al cerebro. Todas, cada una de las células, de una o de otra forma, tienen acceso al cerebro. No hay unas privilegiadas, no, todas. El título de Cristo como cabeza de la Iglesia en el Nuevo Testamento aparece 7 veces, para enfatizar que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que estamos formados por nosotros mismos como parte de ello, pero Pablo no se olvida decir, pero Cristo es la cabeza. Más de 30 veces el Nuevo Testamento recuerda que somos el cuerpo de Cristo, unidos a Él tan completo que de modo tan completo que lo que nos ocurre a nosotros también le ocurre a Él. Lo que nos afecta a nosotros también le afecta a Él. Y esa es una conexión que no podemos negar. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento está tan preocupado por lo que hacemos, por lo que decimos, por alguna torpeza que podamos cometer, por algún fallo que podamos tener, por algún pecado en el que podamos estar involucrados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y de alguna forma cada una de las reacciones de los miembros llegan a la cabeza instantáneamente. Cuando tú te pegas un golpe en un pie, ¿por qué tú te enteras de que te pegas un golpe en el pie? Porque instantáneamente llega un mensaje a tu cerebro. Y hermanos, cuando nosotros, lo que sea que vivamos, al Señor también le afecta. En el cuerpo de Cristo cada una de las células tiene acceso directo a la cabeza. Este acceso parece increíble, ¿verdad? Pero por ejemplo el salmista dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ves? Antes de que, cuando yo iba corriendo, yo sabía que me iba a caer y sabía que me iba a hacer algo. Mi cerebro ya lo sabía antes de caerme, incluso. Bien, no, aún está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda. O sea, ya hay una interconexión entre lo que nosotros somos, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras enfermedades, nuestras equivocaciones, con el Señor que es la cabeza. Hay una conexión. Ahora, está claro que Jesús, como la cabeza de la Iglesia, desea tener comunicación con sus células. Y la oración es el canal central de comunicación. ¿Habrá otra forma mejor de comunicarnos con la cabeza que la oración? No, ¿verdad? Yo muchas veces lo he dicho. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en nuestra conexión con la cabeza en la oración? Porque yo lo he dicho muchas veces y lo repito. Hace 40 años o 30, depende de los que tengas, en las iglesias antes se hablaba y se decía, hermanos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Y pues se preguntaban 1 hora y había alguno que ponía cara de satisfacción, eso quería decir que oraba 1 hora, media hora y había alguno que movía la cabeza, mucho.
15 minutos, sí, yo, tal. Y cada uno, o sea, un poco como que se planteaba ver cuánto tiempo dedicábamos a la oración. Hoy ya no se pregunta eso, ¿a qué no? Hoy se pregunta, hermanos, ¿estamos orando? Es como si tú al cerebro, a un cerebro físico, le estuvieras preguntando, oye, tú, el pie y las células y los nervios te están diciendo lo que está pasando. Pues claro, ¿cómo no te lo va a decir? De nada sirven los cultos si no hay conexión en oración con la cabeza. La cabeza recibe la información de las células, porque el cerebro son las células y las células son el cerebro. Bien, mirad, dice el autor a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La base, lo central en nuestra relación con Cristo es la oración. Y no podemos eso descuidarlo, porque ahí nosotros estamos diciéndole a nuestra cabeza, que es Cristo, lo que nos ocurre. Y la cabeza, que es Cristo, puede también mandarnos información. Pues cuando uno ora, no solamente estás tú hablándole al Señor, sino que el Señor también te tiene que hablar a ti. Tú tienes que escuchar la voz del Señor también. Tienes que escuchar la voz de tu cerebro espiritual, que es Cristo, hablándote, animándote, reprendiéndote, enseñándote, recordándote cosas. Tienes que escucharlo siempre. Tenemos que llevar a Dios toda emoción, toda acción, toda experiencia de la vida. No podemos darnos el lujo de romper nuestra relación con el Señor, pero esa relación directa, no a través de una predicación, no a través de un cántico, no a través de una reunión, no podemos permitirnos de romper esa relación directa con Él. Ayer estábamos hablando, ¿no?, con los jóvenes, estábamos hablando de este tema de las disciplinas espirituales y todo eso, y los devocionales, cuando decimos devocional personal y todo eso que hablamos. Y decíamos que eso surgió, nosotros tenemos toda esa información, porque la Reforma, y un poquito después, personas que conocieron al Señor de verdad, antes estaban en la Iglesia Católica y en otros sitios, y personas que conocieron de verdad al Señor, tenían un anhelo por el Señor, tenían un anhelo por orar, por leer la palabra, por hacer cosas, y en la iglesia donde estaban no se hacía, y empezaron a estudiar la palabra en serio. ¿Y qué se encontraron? Pues se encontraron con que en la Biblia había un montón de ejemplos de gente que tenía el mismo anhelo que ellos, que tenía el mismo deseo por Dios, y que la Biblia hablaba de la necesidad de la oración, la necesidad de la palabra, de una lectura personal, la necesidad de estudiarla, de vivirla, etc. Y ahí es donde surge todo eso. Mirad, por ejemplo, de todo esto, pues David es un ejemplo de esto que estamos hablando, el rey David. Fue un hombre imperfecto, sí, pero encontró el favor de Dios. Y de David se habla o se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Al leer los salmos, pues yo veo por qué David mereció este apelativo. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, en sus salmos ves todo tipo de expresiones extremas y a veces contradictorias. Cuando tú abres un salmo de David, no sabes con qué te vas a encontrar. No sabes en qué estado de ánimo va a estar. No sabes si va a estar desconfiando de que las cosas le van a ir mal o está confiando en el Señor. No sabes si tiene la mirada puesta en sus enemigos o la tiene en el Señor. No sabes si está bien o está de repente que no duerme porque tiene un pecado no confesado y porque hasta sus huesos envejecen y porque está hecho polvo y porque no tiene gozo. No sabes si de repente va a estar súper contento porque está alabando al Señor o de repente le está pidiendo al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. No sabes por dónde va a salir David. Y como escribió tantos salmos, pues no sabes cómo va a estar. Incluso en un mismo salmo empieza diciendo, vaya tela, que voy por ahí y la gente me dice que dónde está Dios y se burla de mí y yo estoy ahí, Señor, ¿y dónde estás? Y no sé qué, no sé cuánto. Y en el mismo salmo después dice, Señor, pero yo en ti confío. Y claro, yo me imagino a Dios, no le estoy diciendo, bueno, este
bipolar o algo parecido, porque ¿qué pasa con él? No, pero es así. David no le ocultaba nada a Dios, ni lo bueno ni lo malo. David no le ocultaba nada a Dios. Y David, cuando tenía que hablar con la cabeza, con Cristo, con Dios, hablaba de una forma directa, natural, transparente, sincera, sin ocultar nada, sin manipular nada, porque es grave manipular. Tú imagínate que tu riñón estuviera atascado. Bueno, no sé, Aurori, ¿se puede atascar un riñón? Sí, ¿verdad? Bueno, es un decir. Imagínate que tu riñón estuviera atascado y que no le avisara a tu cerebro, ¿no? O imagínate que tu corazón de repente se para y no le avisara a tu cerebro. Sabéis que cuando una persona va a tener un infarto o lo tiene, llegan muchos mensajes al cerebro para que se entere de que hay un problema ahí. Pues tú imagínate que ¿para qué le voy a decir nada a la cabeza? Al cerebro. Pues David era una persona que le decía a Dios todo, lo bueno y lo malo. Y creo que eso le gusta al Señor. Que le digamos lo bueno y lo malo. Que no pensemos que cuando estamos mal, el Señor no nos va a oír. El cerebro, cuando el cuerpo está mal, si cabe, escucha más. Presta más atención. Porque os dije, cada segundo llegan al cerebro millones y millones de estímulos, de señales. Pero el cerebro es suficientemente inteligente para filtrarlo. Y no hay muchas órdenes que pasen cierta parte del cerebro hacia arriba, hacia la parte más consciente. Pero cuando hay una emergencia, desde luego el cerebro sí que llega y el cerebro toma decisiones para arreglar eso. Pues lo mismo espiritualmente, hermano. Pensamos que cuando estamos bien es cuando hay que ir, ¿no? Cuando estamos bien es cuando tenemos que ir y decirle a Cristo esto y el otro y lo otro. Y está bien decírselo, ¿no? Pero cuando estamos mal también. No solamente tenemos que decirlo, sino también es necesario. Y al Señor le agrada eso en nuestra vida. La célula individual llamada David tomaba en serio a Dios y le daba un informe diario de la situación de su vida y esperaba respuestas. ¿Recordáis el Salmo 139, verdad? Salmo donde no sabemos el contexto. David está abrumado y está pensando que Dios está en todas partes, ¿no? Y que Dios lo ve siempre. Y que aún antes de nacer y cuando estaba en el vientre de su madre, ya Dios sabía de él, ¿no? Y se pone a intentar explicar todo eso y a razonarlo. Y dice, Señor, pues todo esto es maravilloso para mí. O sea, no lo puedo enumerar, no lo puedo contar, yo no puedo explicar esto. Y empieza a decir una serie de cosas, ¿no? Y al final, él manda una señal al cerebro, ¿no? Y dice, Señor, guárdame, perdón, lo voy a leer mejor, para que no lo cite mal. Y al final, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabíais que el cerebro, o sea, las partes del cuerpo humano, a veces mandan señales a la cabeza, al cerebro, y el cerebro las filtra como cosas que no son importantes y el organismo sigue adelante? Cuando tú te das un golpe que no es importante, pues claro, ese golpe te duele en el momento y eso llega al cerebro, pero el cerebro inmediatamente ya decide que eso no es un problema grave y sigue adelante. O cuando yo lo expliqué, ¿no? Cuando hablamos de la piel, cuando tú pones algo así aquí, ahora mi organismo está notando que hay un peso ahí en la piel, pero cuando pasan unos segundos ya yo no lo noto, porque el cerebro lo que está diciendo es, bueno, eso no es importante.
pero lo que es importante sí. Bien, entonces David dice, Señor, mira a ver si hay en mí algo, Señor. Y entonces haz algo en respuesta a esto, ¿no? Mira, yo creo que es algo genial, ¿no? La bendición que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, con Dios. Porque podemos acudir a Él siempre y decirle, Señor, pues esto está pasando, ¿no? Y consultarle al Señor, Señor, esto me pasa, ¿es grave o no, Señor? O Señor, yo intento ir en esta dirección, Señor, ¿voy bien o no, Señor? O he tenido este problema con esta persona, Señor, ¿esto está bien o no? Y el Señor nos irá guiando a través de cosas. Y eso es verdad, porque a lo mejor hay cosas que hacemos en la vida, porque todos fracasamos, ¿no? Todos fallamos, todos metemos la pata. Pero hay fallos, digamos, en los que nosotros somos conscientes, hablamos con el Señor y bueno, pues un poco como que seguimos luchando con eso y vamos adelante, ¿no? Pero hay otras cosas que a lo mejor ocurren en nuestra vida, que si las tratamos con el Señor, pues el Señor nos dice, no, pues con esto no puedes seguir, esto tienes que quitarlo de ti. Y hay tantos y tantos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué a veces hay esta desconexión? Bueno, por ejemplo, mirad, lo voy a poner todo, ¿verdad? Si falla algo en el cuerpo, o sea, que tú te puede fallar un miembro, pero no perder toda la movilidad, ¿no? Digamos. Y tú dices, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pues sí, porque una sola área afectada es muy peligroso también. O somos de los que pensamos que a Abraham, a Sansón y a David les afectó, pero a nosotros no. Cuando leemos problemas que tuvo células, digamos, problemas que tuvieron personas, hombres y mujeres en la Biblia, ¿cómo las leemos? ¿Como una señal también que viene del Señor para nosotros? ¿O decimos, es que Abraham, es que Sansón, es que David, pero hombre, nosotros ya, no. ¿Pensamos que a nosotros nos va a afectar? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el pecado corta esa conexión y trae muerte y parálisis a nuestra vida. Ese es nuestro peor enemigo, el pecado. El pecado es lo que corta la relación entre la cabeza y el cuerpo, espiritualmente hablando. El pecado es lo que corta nuestra relación entre nosotros y el Señor. Mirad, hemos hablado de virus, de bacterias, de todas las cosas tóxicas que pueden entrar a nuestro organismo y nos pueden hacer daño. Y hablamos en ese momento que el pecado también es ese virus, es esa bacteria que como entre en nuestra vida y como le dejemos crecer, estos virus dañan los órganos y cortan la conexión, o el cerebro tiene intrusos en el órgano que le imposibilitan o dificultan el control. Hermanos, por favor, el pecado no hará otra cosa que cortar nuestra conexión con el Señor con la cabeza. Y eso no podemos permitirlo. En el cuerpo humano, si es un órgano fundamental, pues está frito, ¿no? Si se corta la conexión y hay un problema en el corazón, pues ya está, chao. O en el hígado, adiós. O en otros órganos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros podemos convivir espiritualmente, podemos convivir con un virus toda nuestra vida. ¿Y qué nos hace pensar que vamos a salir ilesos de eso? No, estamos muy equivocados. El cuerpo de Cristo, quiero terminar con esto, como los pacientes de parálisis cerebral, se puede juzgar por sus partes desobedientes, porque el fallo no está en la cabeza. Cuando una persona tiene parálisis de algo, pues entonces se trata ese miembro. Si se puede hacer algo, si se puede rehabilitar, etc. No se trata la cabeza, porque la cabeza, ahí no está el problema. Dios sigue obrando a través de humanos que cometen errores, como nosotros. Sigue. David adulteró, Abraham quiso ayudar a Dios y mintió, Marcos en su primer viaje misionero desertó, Pedro tuvo luces y sombras,
El Señor ha levantado personas como esta siempre, y estas representan los mejores del lote. En el lote que vamos todos, los que acabo de mencionar, pues son los mejores. Pero esto no debe servir como excusa. Jesús, cuando dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, primero preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Cuando le preguntaron, ¿qué está escrito en la ley? Porque, ¿qué quería decirnos Jesús con eso? Que nosotros no podemos, si dijera, bueno, pues ama a Dios de todo tu corazón, pues cada uno amaríamos a Dios de todo nuestro corazón como nos pareciera, porque no todos amaríamos al Señor igual, cada uno, y esto es algo que suele decir, no, yo amo al Señor, el Señor sabe que mi corazón lo ama, ¿no? Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿qué dice la ley? Y ahora dice, amarás al Señor tu Dios. Eso es lo principal. Un poco como que, ¿en qué te tienes que basar tú para amar al Señor? No en tus mensajes, sino en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Y esto espiritualmente es igual que en el cuerpo físico. El cuerpo físico no se fía de sus propios mensajes. Solo hay un pequeño acto reflejo en algunas cosas y para eso ni eso. Porque enseguida que tú le pegas a una persona y se mueve la pierna, los músculos tensores ya frenan inmediatamente. No se puede fiar, porque hay cosas que ni siquiera tú eres consciente. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un cerebro que es el que controla todo y es el que dirige todo. Y nosotros no podemos fiarnos de nosotros. Tenemos la ventaja de que tenemos esto, ¿no? Tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia. Y la Biblia es el manual de instrucciones. Y como vimos también, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que intentar vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. No cortar la comunicación con Él. Siempre depender de Él. Y que Él sea siempre el que nos dirija. Que Él sea siempre el que nos lleve. Tengamos cuidado porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es perdición. Tengamos cuidado porque no hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Libro de Eclesiastés. Por eso, cada día necesitamos esa conexión directa con Cristo, que es la cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el cerebro tiene una serie de mecanismos. Nosotros tenemos los básicos que siempre los decimos. La oración. Por ejemplo, la oración. El otro día vino Lidia, hace un par de semanas, vino Lidia Romero a la clase de jóvenes, ¿no? Y ella estuvo dando el testimonio. Y me gustó algo que dijo sobre la oración y la lectura, ¿no? Que como decimos, pues es la forma de que yo tenga esa conexión con el Señor. Y ella dijo, ¿no? Que en un momento de su vida, cuando ella retomó ciertas cosas, pues ella empezó a intentar hacer un hábito de leer la palabra de Dios todos los días y de orar. Y ella nos comentaba, ¿no? Que al principio pues no era capaz. Y era aburrido para ella, y un día tenía ganas, otro no, y era una tortura, era obligarse a hacerlo, y no era para nada alegre para ella, satisfactorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que ella nos comentaba, ¿no? Pero hasta que llegó un momento que sí. Llegó un momento que por la práctica, por hacerlo, por desarrollar ese hábito, nos decía ella, ¿no? Llegó un momento que para mí, tener esa comunión con el Señor era un deleite. Llegó a ser un deleite para mí. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que la meditación y nuestra conexión con el Señor tiene que llegar a un momento en que sea un deleite. Y si no es un deleite, pensemos, ¿no? Piénsalo tú mismo ahora. Si orar y leer la palabra y tener comunión con el Señor, para ti y para mí, hoy por hoy, no es un deleite, pues hagámosle caso al Señor. Tal vez, porque nos está... Eso es que algo no está bien en nuestra vida. Algo no estamos priorizando. Algo estamos descuidando.
Y cuando hay un órgano que tiene un problema en el cuerpo, de repente empieza un dolor o empieza una patología, ¿no? Una serie de consecuencias, de síntomas en el cuerpo. Pero ese órgano sigue mandando señales al cerebro de que sigue habiendo un mal funcionamiento. Hasta que bien sea el cuerpo solo o hoy día con la ayuda de las medicinas y todo, llega un momento en que la conexión entre ese órgano ya restaurado y el cerebro es completa y ya no hay dolor, y ya no hay molestias, y ya no hay consecuencias. O sea, que te duele una muela, la muela es terrible, ¿no? Y ahí hay algo que anda mal, y la conexión entre tu cerebro y la muela no es buena. De repente tú, pues, vas al dentista, te quita la porquería que tienes, te pone, y ya está restaurada la conexión y la interrelación y la comunión y el deleite entre tu muela y el cerebro. Pues eso es lo mismo que tiene que pasar en nuestra vida a nivel espiritual, ¿no? Si hay algo mal, hermanos, arreglémoslo con el Señor. Permitamos que el Señor nos hable, trate con nosotros y restauremos eso. Y que entonces pueda haber una buena relación y una buena comunión con el Señor. Porque mirad, el Señor es el único que puede hacerlo. Y todos nosotros hemos intentado por nuestros medios, ¿verdad?, hacerlo. ¿Y qué hemos logrado? Nada. Cansarnos, agotarnos, agobiarnos, deprimirnos, cuando hemos intentado hacerlo nosotros. Hermanos, dejemos fluir al Señor y al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él sanará nuestras heridas, nos dará fuerzas y nos levantará. Amén. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias también por los ejemplos que tú en tu palabra nos dejas, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y a veces, Señor, pensamos en esto como cuando pensamos en que tú eres la cabeza de la iglesia. Tal vez solo pensamos en que tú das órdenes y estás ahí como un dictador al que hay que someterse, etc. Pero no, Señor. Tú eres nuestra cabeza y tú nos provees de todo. Nos facilitas todo, Señor. Nos ayudas en todo. Nos fortaleces en todo, Señor. Señor, ayúdanos a no descuidar nuestra relación contigo. Señor, si hay algo en nuestra vida que está interrumpiendo esa comunión contigo, algún pecado, Señor, algún hábito en nuestra vida, y que lo estamos sufriendo con dolor, con dificultad, con pena, con frustración, Señor, queremos acudir a ti para que tú nos examines y para que tú, Señor, nos guíes por el camino eterno. Señor, tú sabes que nosotros, igual que David, tantas veces estamos en esa montaña rusa de emociones, de sentimientos, de fuerzas, de ánimos, a veces estamos arriba, a veces abajo, Señor, y queremos siempre acudir a ti y contártelo todo, y tener relación contigo para que sepamos qué tenemos que hacer. Señor, mira nuestras vidas, analiza nuestras vidas, Señor, que nuestros mensajes puedan llegar hasta ti, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras puedan llegar hasta ti, Señor, y nosotros también escuchemos tu voz y podamos restaurar nuestras vidas y que no haya impedimento entre nosotros y la cabeza de tu iglesia, que eres tú, Señor. A ti te damos gracias porque no somos pollos sin cabeza. Señor, nosotros tenemos una cabeza que eres tú y pedimos tu dirección, tu guía, tu sabiduría. Señor, que como a veces cantamos, que tú nos des tus ojos para ver, que tú nos des tus oídos para oír, que tú nos des tu corazón, Señor, para que nosotros y tú seamos uno, en unidad, en propósito, en la fe y en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Simplemente matizo una cosa que dije antes.